están? Mi nombre es John Eric Rubio López y hoy en Anatomía y Fisiología veremos de un compañero. Bueno, mi nombre es Jefferson Ocampo y hoy diremos sistema óseo. Bueno, ustedes se preguntarán qué es sistema óseo. Sistema óseo es un conjunto de huesos y articulaciones que le dan sostén a nuestro cuerpo y protección a nuestros órganos. A continuación veremos los tipos de esqueleto y las funciones del esqueleto. Hay dos tipos de esqueleto: el esqueleto axial, que forman los huesos de la cabeza, y de la parte torácica las costillas, y en la parte de atrás las vértebras. El esqueleto apendicular son las extremidades o miembros que cuelgan en la parte superior, las extremidades superiores, y en la parte inferior las extremidades inferiores. Las funciones del sistema óseo son de protección, para cubrir o proteger nuestros órganos vitales; de sostén, para dar la forma y el equilibrio; estructura, la forma del cuerpo; de palanca, cuando nosotros realizamos las fuerzas y los movimientos; metabolismo mineral, en donde se almacena el calcio y el fósforo; y de reserva energética. Existen 5 tipos de huesos, que son los huesos largos, los huesos cortos, los huesos planos, los irregulares y los sesamoideos. Los huesos largos son todos aquellos que encontramos en las extremidades. Los huesos largos se encuentran y predominan el tejido esponjoso, y este se encuentra revestido de un tejido compacto. De los huesos largos podremos encontrar el húmero, el cúbito o la ulna y el radio. También en la parte inferior encontramos el fémur. Están también los huesos cortos, que se encuentran en una masa central de tejido esponjoso revestido por una delgada capa de tejido compacto. En esta parte podemos encontrar los huesos que están dentro del oído. También podremos encontrar el maxilar superior y el maxilar inferior. Los huesos planos. En los huesos planos podemos encontrar el tejido esponjoso es central y ambas caras se hallan revestidas por una capa de tejido compacto. En este podemos encontrar lo que es el omóplato, la clavícula. También podemos encontrar lo que es el occipital, el temporal y el frontal, entre otros muchos huesos más. También encontramos los huesos irregulares, que son aquellos huesos que no tienen forma. Huesos irregulares en el cuerpo se encuentran, por ejemplo, en la columna vertebral y en la parte de atrás del pie, que se llama calcáneo. También podemos encontrar los huesos sesamoideos, que son aquellos que tienen forma de semilla de sésamo. En los huesos sesamoideos tenemos el hueso más grande, que es la patela o rótula llamada antiguamente, que es este huesito que podemos ver acá. Las articulaciones son la unión de dos o más huesos por medio de ligamentos. Bueno, vamos a explicar las articulaciones que conforman el sistema óseo. Hay 3 tipos de articulaciones funcionalmente: las de artrosis, sin artrosis y anfiartrosis. Las sin artrosis son las que no tienen movimiento. Las diartrosis son las que tienen mucho movimiento, y las anfiartrosis poco movimiento. También tenemos estructuralmente, tenemos las sinoviales, fibrosas y cartilaginosas. Bueno, y las articulaciones estructuralmente, como habíamos nombrado, son sinoviales, fibrosas y cartilaginosas. Las sinoviales se encuentran entre la unión de dos huesos, pero hay un espacio entre ellas que permite el movimiento, y esta se llama cavidad sinovial, en donde allí se alberga el líquido sinovial. Las fibrosas son unión entre dos huesos. Tenemos los huesos que se unen acá en el cráneo.
y las cartilaginosas son hueso con cartílago. En este caso veremos las costillas que se unen al esternón. Ahora explicaremos los tipos de palanca. ¿Qué es una palanca? Las palancas son estructuras que permiten realizar movimientos de una manera más eficiente. Hay tres tipos de palanca o tres géneros: palancas de género 1, palancas de género 2 y palancas de género 3. Ahora explicaremos los tres géneros de palanca que hay. Entonces, a continuación con los compañeros veremos la palanca de género tipo 1. Entonces la vamos a explicar en el movimiento de flexión y extensión del cuello. Entonces, las de género 1 son las que tienen el apoyo en la mitad, pues fuerza y resistencia a los lados. Entonces el apoyo se lleva en la vértebra atlas, la resistencia la hace la cabeza y la fuerza la hace el músculo trapecio. Ahora explicaremos las palancas de género tipo 2. Entonces a continuación le pediremos al compañero que haga una flexión. Entonces aquí vemos que el apoyo lo hace el metatarso, la resistencia la hace la fuerza del cuerpo y la fuerza la hace el tendón del calcáneo. Las palancas de género 2 están formadas así: la resistencia en el centro, la fuerza hacia un lado y el apoyo hacia el otro extremo. Ahora explicaremos las palancas de género tipo 3. Entonces aquí vemos al compañero haciendo flexión y extensión del brazo. Entonces las palancas de género 3 tienen el apoyo en un extremo y la resistencia al otro y la fuerza en la mitad. Entonces tenemos que el apoyo está realizando el brazo, la fuerza la hace el bíceps, pero este bíceps baja su tendón y se ubica entre la parte del radio y la ulna. Aquí se lleva a cabo la fuerza y la resistencia la hace el peso que está situado en la mano del compañero. Bueno, ahora vamos a explicar los huesos de la parte del cuerpo. En esta parte podemos encontrar la parte posterior de la cabeza o del cráneo. Encontramos el hueso occipital, los huesos temporales que se ubican en la parte lateral del cráneo, el vómer que iría en una parte frontal y los huesos parietales que van en la parte de arriba de la cabeza. En la parte anterior del cráneo podemos encontrar el hueso frontal, los huesos esfenoides que van en la parte de la sien, el hueso lagrimal que va cerca a los ojos y la nariz, el vómer otra vez en la parte nasal, los huesos nasales, el hueso cigomático, el maxilar superior y el maxilar inferior. Bueno, pasamos a la parte inferior del brazo. En esta parte podemos encontrar el olecranón que se encuentra, o codo, que se encuentra en la parte del codo, el estilión medial y el estilión lateral. Bueno, aquí pasaremos a ver la estructura de la escápula. En esta estructura en esta imagen tenemos una vista anterior de la escápula. Podremos encontrar la fosa subescapular
la cavidad glenoidea, que es a donde llega el huesito rotulador, o en la parte del hombro. Aquí encontramos el ángulo superior, el borde superior, la escotadura de la escápula, el acromión, el borde medial, el borde lateral y el ángulo inferior. En la vista posterior de la escápula podemos encontrar lo que es la espina escapular, la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa, el cuerpo y aquí la apófisis coracoides y el acromión. Bueno, en esta gráfica podemos encontrar los huesecillos de la mano. Se encuentra el semilunar, el piramidal, el escaloides, el pisiforme, el hueso grande, el hueso ganchoso, el trapecio, el trapezoide, los huesos sesamoideos, los metacarpianos y las falanges. Bueno, en esta imagen podremos encontrar la columna vertebral. Aquí encontramos unas curvas naturales que son la curva interna, la sifosis, y la curva externa es la lordosis. La columna vertebral está compuesta por secciones. La primera sección es los huesos cervicales o vértebras, que son el atlas, el axis, del C1 al C7. Luego encontramos los huesos torácicos. En estas van desde el T1 hasta el T12. Luego pasamos a los huesos lumbares. Que se componen por 5. Van desde el L1 hasta el L5. En el sacro encontramos desde el S1 hasta el S5. Y esta parte de acá, que es el coxis, encontramos desde el C1 hasta el C4 o en algunas personas hasta el C3. La caja torácica, que está compuesta por 12 pares de costillas, que son 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Ahora veremos la parte del esqueleto en la extremidad inferior. Entonces, todo comienza acá, desde el ilión. Entonces, por acá tenemos la parte del hueso coxal, tenemos el trocánter mayor del fémur, tenemos la cresta intertrocántera, línea intertrocantérica y trocánter menor del cuerpo del fémur y el fémur. En la parte posterior vemos la tuberosidad glútea y la línea áspera del fémur. También tenemos en la parte de abajo del fémur el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Tenemos abajo la rótula o patela, tenemos la tibia y el peroné o fíbula. En este recuadro explicaremos mejor la parte superior del fémur, en donde señalamos el trocánter mayor, la cabeza del fémur, el cuello del fémur, la fosa de la cabeza femoral o ligamento redondo, la cresta intertrocantérica, trocánter menor. Son las partes que conforman la parte superior del fémur. Entonces seguimos acá explicando los huesos que conforman el esqueleto axial en las extremidades inferiores. Tenemos la cabeza del peroné, pero no, porque ahora se llama fíbula, la membrana que se forma entre la fíbula y la tibia, que se llama membrana interósea, la tibia, la tuberosidad de la tibia, este es el cóndilo medial y el cóndilo lateral. Entonces tenemos la tibia, el malleolo medial, el malleolo lateral, el astrágalo, que es donde se encaja la tibia con el calcáneo. En los huesos del pie tenemos el cuboides, el calcáneo, que es en donde se encaja la tibia, el malleolo lateral del peroné, la porción medial del arco longitudinal, el astrágalo, el navicular, las cuñas, los metatarsianos y
las falanges. Entonces aquí en los huesos del pie vemos de una forma más clara el astrágalo, que aquí es donde encaja la tibia. Vemos el calcáneo, el cuboides, el navicular. Esta es la tercera cuña, segunda cuña o cuña intermedia, primera cuña, cuerpo y las falanges. Entonces vamos a explicar la parte de lo que es el ilión, el pubis y el isquión. Esta parte de arriba del ilión se llama la cresta ilíaca. La parte lateral se llama espina ilíaca antero-superior. Lo que tenemos acá es la fosa ilíaca. Esta puntica, que toda punta que está en el esqueleto se llama apófisis, y todo hueco se llama foramen. Esta apófisis que tenemos aquí es la de la espina ilíaca. La línea arcuata, y en la del pubis tenemos la cresta pectínea del pubis, espina púbica, este es el cuerpo del pubis, y foramen obturador. En el isquión tenemos las partes que es la tuberosidad del isquión y la rama del isquión. Por esta parte tenemos el cuerpo del isquión, la espina del isquión y la escrotadura ciática menor. Ahora acá en este recuadro veremos el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, que es la rótula, o como hoy en día la conocemos como patela. Está conformada pues por su base o la parte superior, por la parte inferior o ápice. Entonces acá vemos la cara articular para el cóndilo lateral del fémur, y esta es la cara articular para el cóndilo medial del fémur. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya quedado claro. Listo, muchas gracias por haber visitado el video. Nos veremos en otra ocasión. Que la gaseosa ya me debe una, ¿no? Chao, chao.